Hayin Punchao, chicos. Buenos días. Hoy día vamos a trabajar ciencia y tecnología. ¿Cómo influye el día y la noche en la vida de las plantas y de los animales? Nuestro propósito es explicar de qué manera influye el ciclo del día y de la noche en la vida de las plantas y de los animales. Para iniciar la actividad de hoy día, vamos a realizar la lectura de este texto. ¿Qué ves en este texto? ¿Qué imágenes? Miss, un loro de cabeza roja. Miss, una lechuza. Un gorrión. Un colibrí, Miss. A Jigme, muy bien. Pero entonces, ¿de qué crees que trata el texto? Miss, de estos animales. ¿Cuál será lo que los caracteriza? Miss, que son aves. Son aves. ¿Tendrán algo en común o algo de repente que sea diferente? Entonces, vamos a ver la lectura. Para esto, vas a ponerle pausa al video para que realices la lectura, ¿sí? Realiza tu lectura, recuerda que no solamente una sola vez, puedes leer varias veces y sobre todo respetar los signos de puntuación, la coma, el punto seguido, el punto aparte. Bien, entonces ponle pausa y empieza tu lectura. Después de la lectura vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿En qué momento del día crees que se observaron a los loros cabeza roja y a los colibríes? ¿Cómo lo sabes? Sé que me estás contestando, ¿verdad? ¿Por qué es difícil de observar las lechuzas y los murciélagos en el día? ¿En qué momento del día crees que realizan sus actividades las lechuzas y murciélagos? ¿Qué crees que ocurre con algunos animales al colocar el alumbrado en el parque donde habitualmente se les observa? Luego de haber contestado estas preguntas, vamos a realizar el planteamiento de nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo es? ¿Cómo influye el ciclo de día y de noche en la vida de las plantas y de los animales? A ver, ¿cómo influye? ¿Cómo influye el ciclo de día y de noche en la vida de las plantas y de los animales? ¿Cómo crees tú? A ver, chicos, durante estas 2 semanas hemos hablado sobre las actividades de día y de noche, ¿verdad? Que hay más actividades en el día, ¿sí? Realizamos más actividades de día y en la noche realizamos pocas actividades porque nos vamos a descansar. Pero, ¿en qué momento del día tú crees que los animales hagan más actividad? ¿Ocurrirá que todos los animales hacen las mismas actividades en el mismo tiempo como hacemos de repente la mayoría de las personas? Aquí te planteamos algunas preguntas complementarias que te pueden ayudar a dar respuesta a la pregunta de investigación. ¿Qué relación hay entre el ciclo del día y de la noche y las actividades que realizan las plantas y los animales? Podemos decir, ¿todos los animales tienen hábitos diurnos? Miss, ¿qué es diurnos? Diurnos es lo que se hace de día. Entonces, todos los animalitos tienen hábitos de hacer sus actividades en la mañana o en el día como nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? ¿En qué se parecen y diferencian los animales diurnos y nocturnos? Los nocturnos son los que salen de noche. Entonces, ¿en qué se parecen los animales que salen de noche y los que salen de día? Y también, ¿cuál es la diferencia de ellos? ¿Qué sucedería si las plantas no reciben la luz del sol? Ese tema ya lo hemos visto, ¿te acuerdas? La planta recibe la luz del sol y hace algo en la hojita. ¿Te acuerdas qué hacía? ¿Qué pasaría si es que no recibiera la luz del sol la planta? ¿Qué pasaría con esa plantita? ¿Qué sucedería con la vida de los animales si se altera el ciclo del día y de la noche? ¿Qué pasaría con esos animalitos?
En base a lo que has respondido, entonces vas a poder contestar a la pregunta de investigación, que luego la vas a copiar en tu cuaderno. Bien chicos, como ustedes saben, para saber si tienes unas respuestas iniciales adecuadas, las tengo que comprobar y para eso tengo que investigar. Para investigar voy a hacer mi plan de acción, voy a tener que buscar información, ¿sí? Buscar información. Y en esa información que yo voy a buscar y voy a leer, voy a tener que tener en cuenta estas acciones, estos pasos. Primero, comparar las características de los animales, sus hábitos y actividades, considerando el ciclo de día y de noche, ¿no? Y vemos que los animales diurnos y los animales nocturnos. Después voy a tener en cuenta que tengo que describir lo que ocurre con las plantas, ¿no? En el ciclo de día y de noche. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas que esto también hemos hablado anteriormente sobre las plantas? ¿Sí? Analizar también la importancia de la presencia del sol para las plantas y sobre todo para nosotros los seres vivos. Analizar situaciones donde se generen cambios en la vida de los animales en relación al ciclo de día y de noche. Y observar y comparar algunas características de las siguientes aves. Al inicio hemos visto que hay varios animalitos, pero estos animalitos, a pesar de ser aves, tienen de repente diferentes características, ¿no? Físicamente y también de repente en sus actividades. Así que ponle pausa y realiza la lectura. Recuerda respetar los signos de puntuación. Después de haber leído la familia de lechuzas y búhos, ya sabes más o menos qué características tiene. Ahora vas a ponerle pausa y vas a leer sobre la familia de colibríes. ¿Sí? Lee con mucha atención, recuerda respetar los signos, ponle pausa. Bien, después de haber leído a estas dos aves, vamos a establecer semejanzas y diferencias entre ellas. ¿Cuáles son las características físicas? ¿Qué actividades hace cada una de ellas? ¿Y en qué momento del día lo hacen? ¿Cuál es la diferencia de esas actividades? Si de repente tienes algunos animales en casa, observa qué actividades hace de día y qué actividades hace de noche. ¿Qué hábitos diurnos y qué hábitos nocturnos tiene tu animalito? Ahora vamos, para saber mucho más sobre este tema, vamos a consultar información. Durante estas semanas hemos visto la importancia de las actividades tanto de día y de noche. Y también hemos visto que el sol es el que puede guiarnos en qué momento es de día y qué momento es de noche. Así también a los animales. Así que, y también es muy importante para las plantas. Así que ponle pausa y empieza a realizar tu lectura. Recuerda que si no entiendes, vuelves a leer hasta entender. No pases a otro párrafo si no entiendes el primero. Ponle pausa y empieza tu lectura. Ponle pausa aquí también para que sepas sobre los hábitos diurnos de los animales. Vemos aquí al murciélago. El murciélago debe tener hábitos nocturnos porque sale de noche, ¿verdad? Así que ponle pausa y empieza la lectura sobre este animal y sus actividades. Hablamos hace algún tiempo sobre la importancia del sol en la fotosíntesis, ¿no? Para las plantas. Entonces, ponle pausa y empieza tu lectura para ver las plantas activas de día. ¿Qué pasa con las plantitas en el día? ¿Sabes? Bien, entonces, si no lo sabes, y que para que sepas muchas cosas más sobre este tema, vas a colocarle pausa y vas a leer la lectura y en otros momentos del día. Interesante todo lo que has leído, ¿verdad? Perfecto. Mira, tanto los seres humanos como los animales y las plantas tenemos un reloj interno, un reloj biológico, ¿verdad? Que nos indica cuándo es de día y cuándo es de noche. Así que termina de leer la lectura, ponle pausa y continúa tu lectura.
Bien, entonces ahora vas a sacar tu cuaderno, colocar la fecha, colocar el título y vamos a desarrollar la actividad. Esta actividad va a ser desarrollada según lo que hemos leído. Entonces, tienes que leer muy bien para que puedas desarrollar esta actividad. Aquí hay un cuadro comparativo sobre las características físicas de animales diurnos y animales nocturnos. Según la lectura que has realizado, ¿cuál es la diferencia de estos animales? Las características físicas de cada uno. ¿Qué actividades hace cada uno de ellos? ¿Y cómo descansan? ¿Y en qué momento lo hacen los animales diurnos y los animales nocturnos? De acuerdo a la información que hemos leído, responde las siguientes preguntas. ¿Qué importancia tiene la luz del sol para la vida de las plantas? Según lo que has leído. Ahora, ¿qué le sucedería a los demás seres vivos si las plantas no reciben la luz? ¿Qué pasaría? Eso también lo vimos anteriormente. ¿Cómo influye el ciclo de día y de noche en la vida de las plantas y de los animales? ¿Cómo influye? Bien chicos, entonces van a copiar en su cuaderno la pregunta con la respuesta que diste al inicio y luego esta información que te va a servir. Bien chicos, buen fin de semana. Pájaro en cama. Nos vemos el lunes.